Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un podcast de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Hoy tenemos un programa de ciudades medievales por el sur de Francia y nos vamos de viaje con Josema Dieguez. ¿Cómo estás, amigo? Pues muy bien, encantado de estar aquí otra vez. El gusto es mío. ¿Cómo vas con los preparativos para tu viaje a Islandia? Pues bueno, bien, ilusionado, ya está prácticamente todo preparado. Nada, esperar a que pasen unos pocos días y nada, dentro de 5 días pues estamos ya metidos en faena. Fenomenal. Sí, seguro que cuando salga este podcast tú estarás a punto de volver si no has vuelto ya. Sí, eso es. Sí, habremos vuelto ya, seguramente. Bueno, antes de todo, quiero agradecerte encarecidamente el trabajo porque las referencias que irán apareciendo en el episodio son fruto de la recopilación de Josema durante sus viajes. El trabajo incansable de anotar las coordenadas de las ciudades, de dónde parar o desde dónde fotografiar el lugar y los puntos de interés. Hoy vamos a destacar varios destinos por el sur de la maravillosa Tierra Gala. Josema, ¿por qué nos propones esta zona? ¿Por qué te gusta a ti? Bueno, es una zona que conozco muy bien porque realmente me queda bastante cerca, ¿no? Al vivir yo pues cerca de la frontera, es una zona que me pilla unos 200, 300 kilómetros. Sí. Y es una zona, la verdad, que es muy bonita, es una zona preciosa, es una zona llena de historia, es una región, pues es la cuna de, no sé decir si de la humanidad o al menos de Europa, porque aquí el hombre ha estado viviendo en esta zona desde la prehistoria hasta la actualidad y ha dejado restos de todas las épocas. Uh-huh. Es una zona, además, que aparte de la prehistoria, que ha dejado pues una impronta importante en la zona, sí. La Edad Media también ha dejado muchos restos. Los pueblos de la zona son pueblos con unos cascos antiguos medievales, amurallados, hay multitud de castillos, y es una zona además en la que no te aburres, que tienes de todo y en pocos kilómetros pues estás viendo un pueblo medieval, estás viendo un castillo, puedes visitar una cueva, puedes visitar o ver unos paisajes maravillosos, que son unos paisajes muy bonitos. Y bueno, pues la suma de todas estas circunstancias es lo que me hace pues disfrutar de esta zona. Comenzamos con la ciudad de Talmont-sur-Guiron. Sí, bueno, el primero de los sitios que ponemos es un pueblecito uh-huh. que está al norte de Burdeos, está unos 100 kilómetros al norte de Burdeos, está a orillas del Garona, está ya muy cerca de la desembocadura del río Garona. Y este es un pueblo, bueno, está encuadrado en la liga, que ya habrás oído hablar alguna vez, de la liga de los pueblos más bonitos de Francia. Uh-huh. El pueblo en sí, bueno, tampoco es que sea ninguna maravilla, son unas casas bajas, casas de pescadores, y lo realmente bonito y atractivo es la iglesia de Saint-Radegonde, que es una iglesia románica que está a orillas del estuario, está sobre un pequeño acantilado que se eleva unos 4 o 5 metros sobre el agua, y la verdad que es una iglesia muy bonita, en roca caliza, y es un lugar que para fotografiar pues se presta, sobre todo para atardeceres, porque estaríamos mirando hacia el noroeste, con lo cual la puesta de sol nos quedaría enfrente, y aparte de los atardeceres, pues la hora azul, que es el momento que hay después de la puesta de sol. Sí. Es un lugar muy agradable, es muy, muy, muy bonito. El emplazamiento principal para fotografiar esta iglesia sería pues unos pocos metros al sur de la iglesia, también a orillas del río hay un pequeño jardín del cual tenemos una vista pues perfecta, porque la tenemos enfrente. Aquí necesitaríamos un gran angular porque nos queda bastante cerca. En la imagen pues nos quedaría la iglesia en la parte derecha de la imagen, con el río en la parte izquierda. Y luego además, como complemento, en toda la fachada atlántica de Francia, bueno, realmente entre los ríos Garona y Nantes, hay unas estructuras de madera. Yo solo las he visto en esta zona, pero bueno, es posible que existan en otros sitios. Aquí los llaman carrelets. Son como unas casetas de madera construidas sobre una pequeña estructura también de madera que sirven para pescar. Uh-huh. Y también pues es un elemento también que se presta para la fotografía. Sí. Y en esta zona abundan muchos. Desde el mismo emplazamiento que mencionaba para fotografiar la iglesia, nos damos media vuelta y tenemos ahí varios carrelets. Y luego también, si nos movemos hacia el sur del pueblo, hay un bonito camino alrededor pues junto a la orilla, que vamos al lado de viñedos, porque estamos en zona de vinos, de los famosos vinos de Burdeos, y también tenemos varios carrelets que bueno, podrás ver en las fotografías que te he enviado antes de preparar este podcast, pues que hay varias fotos del anochecer. Sí. El sitio, la verdad, que se presta, ¿no? Tienes la puesta de sol con los carrelets cortados pues contra el cielo naranja, ¿no? Es un tipo de fotografía pues agradable. Sí, voy a aprovechar para comentar que todos estos puntos que nos sugieres, con todas las coordenadas, incluso con las imágenes de las que estamos hablando, están ya preparadas en un mapa de Google con todos los posicionamientos
posicionamientos, tanto los puntos a fotografiar como los puntos desde donde fotografiar, como los puntos para parar, pernoctar, etcétera. Sí, lo dejaremos puesto en fotorodando.com. Sí, y bueno, ya para completar la información sobre este pueblo, para estacionar y para pernoctar con nuestra autocaravana, ¿no? Que en el fondo es un poquito lo que estamos buscando. Sí. Pues la entrada a este pueblo en vehículo particular está prohibida, está solamente habilitada para los residentes, pero hay un aparcamiento en las afueras del pueblo, un aparcamiento bastante grande donde podemos estacionar y podemos pernoctar. Hay una parte del aparcamiento que está reservada en exclusiva para autocaravanas y la verdad que es un sitio muy tranquilo, un sitio llano, no tiene ningún tipo de servicio, ni toma de agua, ni electricidad, ni nada, pero es un sitio muy agradable y la verdad que estamos muy cerquita del pueblo, estamos a 300 metros del pueblo y nada, tenemos el mar allí mismo. Bueno, el mar no, el estuario. El estuario, sí. Allí mismo. Bien, pasamos al siguiente. Vamos al siguiente, sí. Al siguiente punto. Es un pueblo que quizás hayas oído hablar, San Emilión. Yo creo que es un pueblo bastante conocido. Es un sitio muy conocido sobre todo por los vinos. Es una zona de viñedos. El pueblo está rodeado de viñedos, de bodegas. Y el pueblo, pues como sucede en muchos pueblos de La Rioja, pues también tiene su parte subterránea, ¿no? Que está lleno también de bodegas. De bodegas y de cuevas. Sí. Bueno, tampoco es de extrañar que sea una zona vinícola, ¿no? Estamos a 40 kilómetros de Burdeos. Sí, estamos muy cerquita de Burdeos. Claro. En este pueblo, entre otras cosas, hemos hablado de que tiene mucha parte subterránea. Cuando llegamos al pueblo hay un elemento que llama la atención, que es el campanario, que es un agujo, una flecha bastante esbelta. Uh-huh. Vemos el campanario, pero no vemos la iglesia, porque la iglesia está bajo tierra. La iglesia está excavada en la roca. Es la iglesia monolítica, le llaman, y está excavada en la roca. Este pueblo, bueno, está dispuesto pues en un pequeño anfiteatro, ¿no? El relieve pues es como un pequeño anfiteatro sobre roca caliza. Para estacionar la autocaravana, ahí tenemos un aparcamiento en la parte norte del pueblo, cerca de las escuelas. Es un lugar, no es un aparcamiento en exclusiva para autocaravanas, hay que compartirlo con otros vehículos, pero no suele haber ningún problema. Permiten estacionar, permiten pernoctar, no hay ningún problema. Bueno, sí hay que decir que el sitio, yo alguna vez que he estado lo he encontrado un poquito ruidoso a primera hora porque está junto a la carretera y a primera hora suele haber un poquito de trasiego de tráfico y puede hacerse un... O sea que no hace falta poner despertador, que ya te despiertas. Sí, no, ya a partir de las 6 de la mañana ya empiezas a oír a los coches. Pero bueno, el sitio sigue estando bien, ¿eh? De hecho, yo he repetido muchas veces y siempre que voy a San Emilión pernocto en este sitio. Lo único, un apunte que creo que es importante, para llegar a este aparcamiento hay que acceder por el norte, hay que intentar no atravesar el pueblo, porque el pueblo tiene calles estrechas. Estrechísimas, supongo. Si el GPS nos la juega y nos lleva por el centro del pueblo, pues nos vamos a encontrar con que no vamos a poder pasar. Entonces pues tendremos que intentar llegar a San Emilión por la parte norte. Este apartamento está muy cerca del centro del pueblo, está sanada a 300 metros del centro. Y en lo que es el pueblo, bueno, yo lo que propongo son 2 emplazamientos para fotografiar. Uno está en la parte este del pueblo, es el mirador del Clot des Cordeliers, el claustro de los Cordeleros. Es es un aparcamiento para 4 o 5 vehículos y con un pequeño mirador. Aquí tendríamos una vista hacia el oeste, con lo cual sería un sitio adecuado para atardeceres. Aquí tendríamos sobre todo el campanario de la iglesia que hemos mencionado antes y al fondo veríamos una torre, que es la Tour du Roi, la Torre del Rey, que es la torre del homenaje que queda de un castillo, pues que prácticamente solo queda esta torre. El otro emplazamiento para fotografiar está en la parte opuesta del pueblo, es precisamente junto a la Tour du Roi, también tiene un pequeño mirador y aquí veríamos pues la imagen contraria a lo que vemos en el mirador anterior. Tendríamos la Tour du Roi esta vez a nuestra derecha, el campanario a la izquierda y estaríamos mirando hacia el este, con lo cual sería un sitio adecuado para amaneceres. También es un sitio adecuado para hora azul, ¿no? Como todos los sitios donde hay iluminación artificial, pues la hora azul también se presta a bonitas imágenes. Sí, una cosa curiosa que tiene la fotografía que has enviado y que está también en el plano de Google es este pedazo de torreón enorme que hay. Sí, esta es la Tour du Roi que mencionábamos, la del Rey. Sí, tiene una parte subterránea también, ¿eh? Como la torre del homenaje de un castillo. Sí, eso es la torre del homenaje de un castillo que queda poco más. Queda poco.
Bien, el siguiente de los lugares que mencionamos, Sí. ya nos movemos hacia el este, ya nos metemos de lleno en el Perigord. Estamos a orillas del río Dordoña, que es el río principal de esta zona. Un río con muchísimos meandros. Sí. Tiene muchos giros. Sí, este lugar, bueno, hay que mencionar, antes hablábamos de la historia de la zona. Esto fue en la Guerra de los 100 años, entre ingleses y franceses, pues este fue el escenario de la primera parte de esta guerra. Porque los reyes ingleses eran duques de Aquitania y tenían pues su enfrentamiento por el trono francés, ¿no? Entonces en esta zona fue donde se inició esta guerra. Entonces hay muchísimos castillos, los pueblos están amurallados y nos encontramos pues castillos pues a veces enfrentados unos a otros. Un castillo en una orilla del río, en la orilla norte, que es donde estaban los franceses, y otro castillo en la orilla contraria, en la orilla sur, que es donde estaban los ingleses. Y uno de estos castillos es el castillo de Beynac, que está en el pueblo de Beynat-et-Cazenac, que es un pueblo que está encajonado entre el acantilado, entre lo que es la roca, y el propio río Dordoña, y el castillo pues está en la parte alta del pueblo. Aquí el lugar que yo propongo para fotografiar es unos pequeños jardines que hay entre la carretera principal y el río, sí. Y aquí tenemos una vista del pueblo con las casas pues dispuestas pues en el acantilado y con sí, el castillo. De forma taluzada, están espectaculares. Sí, hay otros emplazamientos en este pueblo, pero yo creo que este es el que contempla pues el conjunto, ¿no? Tanto el pueblo como el castillo. Y además tenemos la ventaja de que hay un sitio para estacionar y para pernoctar muy cerquita, ¿eh? Hay un aparcamiento en la plaza de la Ruta de Alsacia, que está cerquita, a unos 200 metros de este punto, y nos permiten pernoctar. Es de pago, son 8 euros pasar la noche, pero bueno, estamos allí cerquita. Hay otros lugares para estacionar, este no es el único lugar. Al otro lado del pueblo hay otros aparcamientos, pensados además para aparcamientos más grandes, pensados para autocares, un poquito más para un turismo más generalista, donde también se puede pernoctar, pero yo prefiero este otro porque es un sitio más pequeño, más recogido, y además, pues lo dicho, que estamos muy, muy cerquita del punto este. Y bueno, no lo he mencionado, pero aquí para la fotografía necesitaríamos un gran angular, porque estamos bastante cerca, y el lugar pues se presta tanto para amaneceres como para atardeceres, ¿no? El siguiente lugar que proponemos está realmente cerca, habrá 4 kilómetros, ¿no? Ahí hay muy poquito. Es un pueblo pues que en la descripción pues se parecería a la descripción que hemos hecho de Beynac. Este pueblo no lo hemos dicho, es la Roche-Gageac. Es un pueblo también dispuesto entre el acantilado y el río. Aquí no tenemos un castillo en la cima. Bueno, realmente hay un castillo, pero es un castillo excavado en la roca, que no es evidente a simple vista. No lo ves, si no te dicen que hay un castillo, pues no lo ves, pero hay un castillo ahí excavado en la roca. Y luego hay otro castillo al fondo del pueblo, pero es un castillo ya bastante reformado. De hecho, es un castillo que alquilan habitaciones. Si alguno tiene ilusión por dormir en un castillo, pues mira. Que no tenga miedo a los fantasmas. Esas cositas también. Y ni al frío y la humedad. Y eso también porque esta zona no lo hemos mencionado, pero en invierno hace mucho frío por aquí. Sí, la fotografía que estoy contemplando de la población es espectacular, con una niebla, con una sensación del momento brutal. Y sí, tiene pinta de ser fresquecito. Hace frío por aquí. Esta foto que mencionas es de diciembre y la verdad que en el invierno aquí se mete bastante la niebla, ¿no? Estando además al lado del río, la humedad, eso está claro, está muy presente. Aquí también para estacionar tenemos un aparcamiento junto al río. Bueno, realmente es un área de autocaravanas. Aquí ya tenemos un sumidero de grises. Toma de electricidad me parece, creo recordar que no hay, pero bueno, sí que hay toma de agua y hay baños también. Está bien, de precio son 10 euros pasar la noche. Está al lado del pueblo y además estamos al lado del sitio que proponemos para fotografiar, que es un pequeño embarcadero. Este embarcadero, desde aquí, este sitio también es, toda esta zona es un destino turístico para los propios franceses, y cuando llega el verano pues suele haber mucho trasiego de piraguas, de gabarras, de barcos que hacen recorridos por el río. Hay excursiones en globo, hay muchísimas actividades que al que viaje con niños pues igual le viene bien tener ese recurso. Claro. Y este es el embarcadero pues de uno de esos barcos que hacen los recorridos turísticos por el río, y es el punto adecuado para fotografiar. Pues es una imagen con un cierto parecido a la del pueblo anterior. Nos quedaría el pueblo a nuestra derecha con el río a la izquierda. Si vamos en verano pues podremos incluir alguno de estos barcos.
Y la verdad que es una zona agradable para disfrutar tanto de la fotografía como del paisaje, del río y de todo, ¿no? Sí, todas estas ciudades medievales tienen un aire muy especial, tienen una arquitectura muy típica de la época, es como estar en un parque de atracciones, realmente. Sí, Es lo que nos podríamos encontrar en el atrezo de un parque de atracciones. Es espectacular, la verdad es que son muy bonitos. Yo conozco otras como Carcassonne y la verdad es que son espectaculares. de este pueblo hay una cosa que sí quería mencionar, que a mí me llama la atención. Es un lugar que ha sido habitado desde la prehistoria hasta la actualidad, que es algo que se dice rápido, pero a mí me parece algo impresionante, ¿eh? Sí. Son miles de años que el ser humano ha vivido aquí, porque aquí hay cuevas en la parte alta del pueblo, donde mencionábamos lo del castillo, pues que se han encontrado restos prehistóricos y bueno, ya ha sido habitado pues durante miles de años, ¿no? Pero quizás la Edad Media sea la época que ha dejado pues la impronta, ¿no? La impronta, claro, así es. Sí, sí. De esta zona también quería mencionar, no son lugares que yo tengo catalogados para fotografiar, aunque evidentemente son lugares muy bonitos. Sí que quería mencionar, por completar un poco lo que es esta zona de la Dordoña, pues otros 3 puntos que creo que son muy bonitos para fotografiar y sobre todo para visitar, en la zona. Uno de ellos sería el castillo de Castelnau, que está en el pueblo de Castelnau-la-Chapelle. Es el castillo que está enfrentado al castillo de Beynac, que mencionábamos antes. Es el castillo, digamos, el de los ingleses, el del lado sur. Es un pueblo medieval coronado por un castillo. Este castillo, que antes mencionabas Carcassonne, tiene la particularidad, o tiene en común con Carcassonne, que ha sido reformado por el arquitecto Viollet-le-Duc. No sé si conoces el nombre. No, no la conozco. No, es un arquitecto un poquito controvertido porque ha hecho muchas reformas en Francia, él es francés, ha hecho muchas reformas en Francia y ha aplicado un poquito su imaginación, ¿no? Digamos que ha prevalecido su imaginación sobre el rigor histórico. Pero bueno, gracias a él tenemos la silueta de Carcassonne, la silueta tan reconocible y tan bonita de la ciudad de Carcassonne, pues se debe un poco a la imaginación de este arquitecto, porque Carcassonne era una ciudad en ruinas. Este arquitecto Viollet-le-Duc fue el que dirigió la rehabilitación y digamos que tiró de imaginación a la hora de rediseñar o reconstruir las torres. Y a este arquitecto debemos también la famosa aguja de Notre Dame de París, que se nos quemó hace 4 añitos ya. Te iba a decir que no es el único que se dedica a esto, porque sí he estado en la zona de la Ribera del Loira y hay muchos chateaux. En realidad no son los castillos nuestros, los castillos de España, ¿no? O como estos, que son también muy parecidos a los castillos españoles. La zona del Loira son todo palacetes. Pero bueno, luego hay también fortalezas, Chinon, bueno, hay un montón de ellas. Y las están reformando y las están renovando y levantando de las ruinas, porque al final los franceses venden muy bien lo suyo. Bueno, pues es muy curioso poder visitar un castillo en buenas condiciones, aunque haya sido rehabilitado desde abajo, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que hay que reconocer que este arquitecto Viollet-le-Duc, aunque sea un poco controvertido, pues lo que decíamos, le debemos la silueta de Carcassonne, la aguja del Mont Saint-Michel y el castillo, el Castelnau, que era un castillo en ruinas, y él lo reconstruyó y le ha dado pues el aspecto esbelto que tiene en la actualidad. Si él no hubiera metido mano ahí, pues igual veríamos un montón de piedras y mucho atractivo. Claro. Muy bien, estábamos con Castelnau-la-Chapelle. Sí, Castelnau, la pena que tiene este pueblo es que sí permiten estacionar autocaravanas, pero no permiten pernoctar. Tiene un par de aparcamientos, la verdad que muy majos, pero pues, han decidido pues que prefieren que no estemos por la noche. Bueno, pero es cuestión de organizarse, porque son pueblecitos seguramente no muy grandes y se pueden visitar en una mañana, en un mediodía, y puedes aprovechar ir al siguiente, que es el que vas a decir, que es Dom, que tiene área de autocaravanas, de estacionamiento, o sea que... Bueno, eso es. Hay que organizarse. Aunque en Castelnau no nos dejen, nos movemos 3 kilómetros y estamos en la Rosgagueac, o nos movemos 6-7 y estamos en Dom. No hay problema en esta zona, la verdad que hay multitud de posibilidades. El pueblo que decíamos, Dom, es un pueblo amurallado que está sobre el alto de una montaña. Es un pueblo, la verdad que es un mirador
pues destacable, ¿no? Pues sobre lo que es esta parte del río Dordoña. Desde aquí pues veremos la Rosgagueac, veremos a la derecha, vemos Beinac al fondo, vemos Castelnau, la Sapera a la izquierda. Tenemos unas vistas maravillosas. Y el pueblo en sí también es un pueblo, es un recinto amurallado, pues muy, muy bonito, muy agradable de visitar, tiene unas murallas pues respetables y tiene pues lo que decías, un área de autocaravanas que está en la parte alta del pueblo y es un sitio la verdad que muy majo. Pues un sitio privilegiado para poder ver y fotografiar desde ahí arriba. Sí, lo único aquí también hay que mencionar algo parecido a lo que decíamos de San Emilión, hay que tener cuidado por dónde nos lleva el GPS, porque claro, también nos puede llevar por algunas calles estrechas. Está bien señalizado, la verdad que si vamos atentos veremos las señales y sabremos por dónde ir, pero bueno, si por lo que sea nos despistamos y confiamos en el GPS, pues igual tenemos alguna experiencia de estas para recordar. Sí, señor. Muy bien. Y luego quería mencionar una tercera localización aquí en el Perigord, que es Sarlat la Caneda. Es un pueblo, la verdad que para mí tiene algo especial, es la capital de la comarca. Es un pueblo que tiene un casco medieval precioso. También es verdad que este casco medieval está rodeado por una zona de pabellones y centros comerciales un poco feucha, pero bueno, tiene ahí su núcleo medieval bonito. Y este pueblo, el que lo visite, yo le diría que por favor que lo visitara un sábado a la mañana, que es el día en el que se celebra el mercado, y la experiencia de visitar el mercado de Sarlat la Caneda la verdad es que vale la pena, porque es un escaparate de todos los productos de esta zona. No lo hemos mencionado, pero el tema de la gastronomía aquí se vive muy a fondo. Es una zona de pues mucho cultivo, ¿no? Mucha recolecta de setas. El tema del foie, de las ocas. También el queso, el vino, los quesos. Toda esta zona es maravillosa. Sí. Y la verdad que el que le guste un poco el tema de los mercados y la gastronomía, aquí es que lo va a disfrutar, se lo va a pasar como un enano, porque de verdad que vale el mercado de Sarlat. Tiene también, el pueblo tiene un área de autocaravanas junto al cementerio. Sí. Lo único hay que ir un poquito temprano, se suele llenar, No es que sea pequeña el área, cabrán unas 20 autocaravanas, pero depende en qué fecha. Si vas igual en Navidades, que los mercados son un poco más especiales, pues el área se suele llenar. Pero bueno, ya digo que Sarlat hay que visitarlo en sábado porque merecerá mucho la pena, uno lo disfrutará. Bien, pasamos al siguiente pueblo. Curemont. Este pueblo es poco conocido, este es un poco de mi cosecha. Este es un pueblo que está un poquito fuera de los círculos turísticos, de los lugares conocidos. Estamos ya un poquito al norte de lo que es la zona que mencionábamos de Sarlat. Es un pueblo muy pequeño, pero con un castillo muy grande. En la silueta del pueblo pues destaca el castillo. Y al borde del río, que sí, tu imagen, la fotografía que estoy viendo es maravillosa, es espectacular. Sí, yo creo que es una foto muy bonita, es una foto, bueno, por describirla un poco, es una foto de mi pareja, de Elena, de mi novia, pues sentada en un banco y mirando hacia el castillo. He querido incluir este punto, aparte de la estética, de la fotogenia del sitio, porque tiene un lugar de pernocta que es una maravilla. Es un aparcamiento que está a unos 500 metros del pueblo, donde podemos pernoctar, es un sitio muy tranquilo. Y saliendo de este aparcamiento, moviéndonos 50 metros, pues tenemos las vistas del pueblo. Y la verdad que es un sitio muy agradable. El lugar que menciono pues para fotografiar está al lado del aparcamiento, cruzaríamos la carretera y a 60 metros pues tenemos ahí una zona de bancos, de mesas de picnic y tenemos el castillo enfrente. Es un lugar, es indicado pues tanto para amanecer como para atardecer y hora azul también, como mencionábamos antes. Yo creo que el momento fuerte, el momento más indicado es el amanecer, porque el castillo está sobre una pequeña colina, hay un pequeño regato, un pequeño río por debajo, sí. Y es un lugar donde suele haber bastantes nieblas. Entonces es bastante probable conseguir la imagen del pueblo, del castillo, pues sobre un mar de niebla. Además, mejor hacerlo entonces en invierno casi que en verano, ¿no? Sí. Yo creo que en invierno sería el momento adecuado. Sí. Aquí ya el gran angular no nos valdría porque ya nos queda un poquito lejos, pero bueno, con un medio, con un 50 milímetros, pues sería el indicado. Aparte del lugar este que mencionábamos de emplazamiento para la fotografía, al otro lado del aparcamiento, un poquito más arriba, hay que subir un poco, ya cerca del cementerio del pueblo, pues también tenemos una vista maravillosa del propio pueblo. Y luego el lugar pues es muy
para la pernocta es un lugar muy tranquilo, son 4 euros la noche, no tiene ningún tipo de servicio, pero bueno, da igual, la verdad que el sitio es una maravilla. Yo cuando estuve ahí, pues las veces que he estado ahí, que he estado varias, pues me gusta mucho. Es un sitio además al que intento repetir. Mencionas que está un pelín inclinado. Cuando Sí. dices un poco inclinado, ¿es interesante ponerle calzos o no? Depende del punto en el que aparques. El Uh-huh. aparcamiento es prácticamente horizontal en la parte baja y luego vas subiendo por la ladera. Si Ajá. tienes la suerte de aparcar abajo, pues aparcarás casi en horizontal, y según vayas aparcando más hacia arriba, pues cada vez será más necesario el uso de calzos. Muy bien, pues Bien, vamos con eh, el siguiente. vamos con Chateau el de Val. siguiente. El Chateau de Val. Aquí nos hemos ido un poquito más lejos, nos hemos ya salido de la región de Aquitania, que es donde estaban los puntos anteriores, y nos estamos metiendo en la Auvernia, ya en el macizo central. Este es un sitio, a mí me parece, sacado de un cuento, ¿no? De un cuento de hadas, porque es un castillo en la orilla de un lago. Bueno, realmente es un embalse. Es una península que se adentra hacia el agua, y la verdad que el lugar se presta porque toda la orilla que nos queda hacia el este del castillo, en cualquier punto de esa orilla, pues tenemos unas vistas maravillosas con el lago, con el castillo. Es un lugar, es adecuado tanto para atardecer como amanecer y hora azul. Yo creo que el momento bonito es el atardecer, porque la foto la haríamos mirando hacia el oeste, entonces vamos a tener el candilazo del sol cuando se oculta. Uh-huh. Y cuando llegue la hora azul, pues continuamos con la diversión, y cuando ya se oculta el sol y se enciende la iluminación artificial del castillo, pues tenemos ahí un hito maravilloso para... Bueno, luego hablaremos del balance de blancos que utilizas Sí. para esto, pero siendo en hora azul la luz que es bastante amarilla, la verdad es que esto puede dar un juego brutal. Sí, da mucho juego. Y ahora, bueno, has mencionado lo del balance de blancos, enseguida hablaremos de ello. Sí. La verdad es que sí que es adecuado. Bueno, sí quería mencionar una cosa antes de meternos con lo del balance de blancos. Este lugar para el amanecer nos ocurre también lo mismo que en los lugares anteriores. También a las mañanas pues se genera una nieblina sobre la superficie del agua, y también pues es un lugar adecuado para fotografías muy bonitas en el amanecer. Luego en el amanecer suele ocurrir los sitios donde hay agua, el agua está más calmada, entonces suele ser más sencillo conseguir reflejos en el agua. Claro. Si hay niebla, pues tendremos la niebla y pues lógicamente habrá reflejo. Pero si no hay niebla y es una mañana un poquito tranquila, sin viento, pues tendremos el reflejo y podremos sacar una imagen pues maravillosa del castillo con su reflejo en el agua. Sí, Josema, déjame describir brevemente el castillo, que es muy común, es una arquitectura muy común a todos los que hemos estado viendo, pero es un castillo muy compacto para que los que nos estáis escuchando. Es un castillo muy compacto con almenas muy altas y todas rematadas en una cúpula de punta, es un cono, vaya, pues con todas las defensas como muy altas, y al final da esa sensación de fortaleza compacta, muy abigarrada, con bastantes almenas. La verdad es que la imagen que describe esta población que has incluido es espectacular. Si la otra era bonita, esta es magnífica. La verdad es que está muy bien. Sí, la verdad es que es un sitio encantador, ¿no? Aparte de la estética propia del castillo, pues el lugar en el que está. Luego aquí además tenemos el beneficio añadido de que, bueno, esto se llega por una carretera sin salida, y al final de esta carretera se puede estacionar, hay una zona destinada para autocaravanas y podemos pernoctar tranquilamente. Es gratuito, es un sitio muy tranquilo, con sombra en verano, pelín inclinado también hay que mencionarlo, igual que el sitio anterior. Aquí los calzos sí que harán falta casi seguro. Y si alguno va en verano y quiere darse un bañito, pues tiene ahí el lago, porque hay una playa. En la parte derecha de la imagen que te envié, hay una playa. Sí, tenía toda la pinta. Pues, como un señor. Sí. Sí. Muy bien. Y bueno, aprovecharemos igual esta foto pues para hablar un poquito de lo que es la fotografía en hora azul, el tema del balance de blancos, ¿no? A la hora azul, pues ya lo hemos mencionado. Sí. Pues es tampoco, no dura una hora, vamos a hablar de hora azul, pero un poco por generalizar. Está en torno a los 15-30 minutos, también depende de la época del año. Sí. Eso es, depende. En verano pues es un poquito más largo, en invierno menos, también depende de la latitud. Técnicamente suele ser entre
cuando el sol está entre -4 grados y -6 grados. Es decir, el sol ya está por debajo del horizonte, se ha ocultado. Y la verdad que en sitios con iluminación artificial, tanto en ciudades como en pueblos, con lugares, con monumentos que se iluminan, la hora azul es un momento muy adecuado porque ha disminuido la iluminación del cielo, entonces se iguala las luces del cielo con las de la tierra, del suelo, pues se igualan. Y al añadir lo que es la iluminación artificial, pues creamos un contraste jugando con el balance de blancos de un modo, bueno, ya explicaremos ahora cómo hacerlo, pues podemos conseguir una imagen que tengamos el azul del cielo con el naranja. La iluminación artificial son colores complementarios que son muy agradables a la vista, entonces son fotografías que es realmente fácil conseguir una foto agradable y atractiva. Para poder obtener esto, las cámaras actuales, las cámaras han mejorado mucho y en estos últimos años ya hablan de inteligencia artificial. Sí. Los móviles también implementan un montón de historias. Hay cámaras que saben reconocer la escena y ellas automáticamente pueden elegir el balance de blancos, pero yo de todas formas prefiero trabajar de modo manual, y además si alguien tiene una cámara pues de hace unos años que le sirve perfectamente para sacar cualquier tipo de fotos, pues también le interesará trabajar en un modo personalizando lo que es el balance de blancos. Para este tipo de fotografías tenemos que huir de los modos automáticos, porque la cámara, si no es una cámara de última generación, como decíamos, realmente nos va a compensar ese naranja y nos va a matar esos colores. Eso nos ocurre tanto con la iluminación artificial como con una puesta de sol. Suele ser, yo creo que una de las primeras decepciones que tenemos los fotógrafos es intentar sacar una foto del atardecer y ver que con nuestra cámara no conseguimos reflejar ese candilazo, ese color naranja que tiene el atardecer. Y eso Hay que tocar el balance, está claro. Eso es, se debe a que disparamos en automático y la cámara, digamos, que compensa, ¿no? Bueno, interpreta su forma y lo que intenta compensar es la luz y ajustar el blanco en función de la cantidad de luz que hay, y al final no conseguimos lo que estamos viendo, lo que tú estás mencionando, Josema. Está alterando la calidad de la luz y el tono de la escena. Es así. Sí. Para esto pues tenemos que huir de los modos automáticos y tenemos que entrar en lo que es las cámaras reflex. La mayoría de los fotógrafos evidentemente ya lo conocemos, pero casi todo el que tiene una reflex lo habrá visto. En la cámara hay una ruedecita en la parte superior con unas letras que suelen ser P, A. Prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad que esté, sí, suele ser TTV o S, sí. Para alguien que no sepa mucho, no le voy a decir que dispare en el modo M, en el modo manual, porque igual se siente un poquito abrumado. Pero el modo P, que es el modo personalizado, es un modo automático que nos permite elegir el balance de blancos que nosotros queramos. Yo creo que para alguien que está empezando en fotografía, pues puede ser un primer paso para ir un poquito más allá de lo que es los automatismos de la máquina. Poniendo la cámara en el modo P, podemos personalizar el balance de blancos. Normalmente las cámaras suelen aparecer con iconos. Creo que todo el que ha enredado un poquito en los menús de la cámara lo habrá visto. Hay unos iconos, pues alguno tiene un sol, hay otros iconos con una nube, hay otro con una bombilla. Una fachada con sombra, sí, la vela, sí. Sí, la vela. El tubo fluorescente. Según sea la escena, pues es una escena de día, pues utilizamos el del solecito. Si está nublado, utilizamos el icono de la nube. Digamos que es una forma de simplificar lo que es el balance de blancos, pues para los usuarios pues que empiezan en esto. Para alguien que empieza, lo más adecuado en este tipo de fotos sería utilizar el modo que tiene una bombilla. Ese suele ser el modo tungsteno. De esta forma pues conseguimos dar la cámara realmente va a dar un tinte azul a la imagen. Este tinte azul, aparte de enriquecer el azul que ya va a tener el cielo, de intensificar el azul del cielo, nos va a modular, nos va a quitar un poco de intensidad a la iluminación artificial en este caso del castillo, del monumento, del lugar que fotografiamos. Porque si no le conseguimos bajar un poco la intensidad, el naranja nos va a comer la imagen, nos va a quedar un color demasiado fuerte y tenemos que aportar un poquito de azul. Con el modo tungsteno vamos a aportar ese poquito de azul y nos va a quedar una imagen más equilibrada. Si alguien quiere ir un poquito más allá, las cámaras ya de gama media hacia arriba, de gama media alta,
tienen un balance de blancos personalizado donde podemos poner los grados Kelvin que queremos. En Kelvin, sí, directamente. Aquí en hora azul lo habitual suele ser jugar entre 4.000, 5.000 grados Kelvin. Habría un poquito pues, que jugar un poco según la escena, según sea el naranja de la iluminación del lugar, pues ir probando un poco. Pero bueno, casi siempre entre 4.000 y 5.000 encontramos el punto correcto. Y bueno, es un tipo de fotografía que necesitaríamos trípode porque ya está, el sol ya se ha ocultado, la luz ya va bajando, entonces las exposiciones ya van a ser largas y sin trípode a pulso pues no lo vamos a conseguir, ya necesitamos un trípode. Y si luego además tienes la suerte, la fortuna de que el día tenga un poco de viento, haya nubes y quieres que salgan las nubes un poco trepidadas, un poco la huida, pues más todavía hay que poner el trípode sí o sí, y si queremos reflejo en el agua pues también facilita bastante la tarea. Sí, la verdad que es un tipo de fotografía, la verdad que muy agradable, es muy fácil, la verdad que es muy fácil, que nadie se asuste por lo que estamos contando. Muy agradecida además. Sí. Es muy agradecida, sí. Sí. Y yo animo a la gente que pruebe, ¿no? Que salga de los modos automáticos, que está muy bien al principio porque nos garantizan la foto, pero yo creo que hay que ir un poquito más allá, ¿no? Y si queremos evolucionar, pues hay que empezar a probar estas cositas. Realmente es cuando uno pasa el punto, porque normalmente los diales que antes comentabas, Josema, hacia un lado están todos automáticos, esos que son el atleta corriendo, que es, pues que te lo ajusta todo para velocidades de obturación muy rápidas, etcétera, ¿no? Cuando pasas al lado de los semiautomáticos y manual, a partir de ahí es cuando ya empezamos a conocer un poco más la cámara y sobre todo a obtener los resultados que buscamos. Tú antes comentabas que lo que es la frustración de ir a hacer una fotografía, una puesta de sol o una de estas fotografías en hora azul y no conseguir el resultado que estás buscando. La frustración viene porque pensar que tu cámara no es lo suficientemente buena, cuando en realidad si sales del modo automático para ponerte en esas zonas semi-automáticas que es la P, la A, prioridad a la abertura, prioridad a la velocidad. Ya con estas te permite jugar, ajustar un parámetro y en función de ese parámetro la cámara ya compensa, pero además te permite lo que tú decías, ajustar los ISOs, ajustar los balances de blanco. Bueno, todas estas cosas hacen que al final nos sintamos mucho más realizados porque obtenemos el resultado o estamos muy cerca del resultado que perseguimos. Eso es, no hay que tenerle miedo a estos modos. Efectivamente. Es al principio pues un poquito de, pues como todo, ¿no? Hace falta conseguir un poquito de confianza y de estar un poquito seguro de lo que estás haciendo, pero como todo en la vida. Sí, estaba pensando, por eso me reía, que además ahora no hay que revelar película. También, eso es, podemos disparar. Primero hacemos un automático, si queremos, para llevarnos la foto y luego enredamos un poquito con los modos semiautomáticos. Así es. Muy bien, pues ¿te parece que sigamos en la siguiente localización, Rocamadour? Sí, Rocamadour es un sitio también muy conocido. De hecho, en algún sitio he leído que era el segundo sitio más visitado de Francia después del Mont Saint-Michel. Es un sitio, la verdad, que es un paraje, es un santuario, el santuario de Rocamadour. Parece sacado, a mí al menos me lo ha parecido desde la primera vez que lo visité, me parece como sacado del Señor de los Anillos, me parece un castillo, un pueblo del Señor de los Anillos. Es espectacular. Tiene el pueblo en la parte baja, hay unas escaleras que te llevan hasta el santuario además son varios edificios colgados de un acantilado, tiene una parte además excavada en la roca. Y luego en la parte alta, coronando el acantilado, hay un castillo. No destaca mucho en la silueta el castillo, pero hay un castillo y una iglesia también, otra iglesia también. Es un sitio muy visitado, es un sitio que en temporada alta, en verano, pues puede haber bastante gente y puede haber incluso problemas para poder visitarlo, ¿no? Para poder estacionar. Pero bueno, nada que nos escapemos un poco de los meses fuertes del verano, de Semana Santa, pues tampoco hay mayor problema. Es un lugar, además, forma parte del Camino de Santiago. El Camino de Santiago, bueno, aparte de que lo que conocemos en España del Camino de Santiago, pues por Francia también existe el Camino de Santiago. Hay creo que 5 ramales que confluyen ya en el Pirineo, en la frontera con España, y uno de estos ramales pues pasa por aquí, es la llamada Vía Francígena. Y aquí en este pueblo hay varios aparcamientos, es una zona con mucho espacio para aparcar, pero solamente hay un aparcamiento en el que permiten a las autocaravanas que está en la parte alta del pueblo, junto al castillo. Es el parking
creo que era el P2, Parking P2, eso es, que está junto al ascensor, porque dentro de la roca hay un ascensor que para los turistas, pues para el que tenga problemas de movilidad, pues además es una zona muy visitada por todo tipo de gente, hay mucha gente que viene aquí en peregrinación y necesita, pues por sus condiciones físicas, pues necesita el ascensor para poder llegar al santuario. Y junto al ascensor que mencionábamos, pues hay un espacio para autocaravanas, que cabrán una treintena de autocaravanas, es un sitio ya muy tranquilo. Y de aquí también tenemos, bueno, aquí voy a mencionar 3 lugares para fotografiar. Uno está muy cerquita, a lo tonto pues igual hay 500 metros, pero bueno, está cerca del aparcamiento. 500 metros no son muchos. Sí, no son muchos. Es un mirador que precisamente se llama el punto del fotógrafo, Le Coin du Photographe, aparece así en Google, y desde aquí pues vamos a tener una vista del acantilado, ¿no? Es un lugar, siempre hablamos de que el momento adecuado es amanecer, atardecer, pero yo aquí el amanecer igual lo quitaría de la ecuación, porque es una zona que queda un poquito oculta y queda muy en sombras. Entonces, el amanecer igual no es el momento adecuado. El atardecer sí, porque nos va a quedar el candilazo casi prácticamente de lado, nos va a iluminar un poquito la parte de atrás. Y sí es bonito para el atardecer, y lo que hemos mencionado antes también, pues para la hora azul, ¿no? Cuando se enciende la iluminación artificial de la zona. El siguiente emplazamiento para fotografía sería al otro lado del valle. Hay una carretera que sube, bueno, que por la que puedes llegar también a Rocamadour. Aquí no hay ningún aparcamiento concreto. Aquí habría que hacer una maniobra un poquito extraña. Hay un sobreancho en la carretera. Podríamos parar allí. Hay espacio para una autocaravana, pero bueno, pararíamos allí de mala manera, por decirlo de alguna forma. Y de aquí también tenemos una vista muy, muy buena del pueblo, porque nos quedaría enfrente, ¿no? Veríamos el acantilado enfrente. Y hay un tercer emplazamiento que suele ser la foto típica de Rocamadour. Lo que pasa es que este sitio antiguamente estaba abierto al público, no había ningún problema, podías además estacionar allí, pero las últimas veces que he estado allí me he encontrado con que, bueno, pone allí que es el aparcamiento de un restaurante y que es un aparcamiento privado, con lo cual allí no podríamos estacionar. Imposible. Supongo que si nos acercamos andando, entramos en el aparcamiento, no habrá ningún problema para sacar la foto. Y si no, pues en el restaurante pues podemos tomar algo, tener alguna consumición, y vamos a tener el mirador que tienen allí pues a nuestra disposición. Esta es la fotografía, desde este punto es la foto más típica de Rocamadour. Hay un cuarto emplazamiento, pero yo no lo conozco, lo puso un poco de moda Iván Ferrero, creo que ya le conoces, ¿no? Sí. Un youtuber dedicado a estos temas de fotografía. Publicó un vídeo desde la cruz de Kufel, creo que era el nombre, No he visto el vídeo en concreto. Es una cruz que queda en la montaña, al otro lado del valle. Yo no lo incluyo, pues primero porque no lo conozco, y segundo, pues porque hay que andar bastante y trepar pues monte arriba, ¿no? Si vamos allí a hacer una fotografía de la hora azul, pues nos vamos a encontrar que se nos va a hacer de noche. Y andar por estos sitios, por estos caminos de noche con los acantilados. Es que Iván es especialista en meterse. Sí, tiene unas cuantas, sí. En meterse en líos, sí. Me acuerdo algún vídeo también de la Costa Quebrada, que también sí. un poquito peliagudo. Sí. Y eso que dice, bueno, yo no me meto, yo no soy muy arriesgado, madre mía. Bueno, igual es ir allí y mirarlo, igual no es para tanto, pero bueno. Pero sí que ya a mí me han llamado la atención algunos de sus vídeos por eso. Sí. Bueno, no lo hemos mencionado, el aparcamiento son 8 euros el estar 12 horas, o 16 euros 24 horas. Luego me he encontrado, hay un par de campings también como alternativas en la zona. Hay un par de campings allí muy cerquita, en Google se encuentran muy fácil. Son el camping Le Paradis du Camper, el paraíso del campista, que tiene un área, una zona destinada a autocaravanas en la que cobran 16 euros la noche. Y luego al ladito mismo de este camping hay otro camping, el camping de Estigales, que aquí ya serían 28 euros la noche. Y que este ya se va un poquito de precio. Pero bueno, que si alguien va a este sitio en verano y ve que el aparcamiento que mencionamos, el parking P2, está lleno, pues tiene la opción del camping un poco más caro, pero están allí y no están muy lejos tampoco. Bien, si te parece pasamos ya al último punto. Sí. Es un pueblo, Saint-Cyr-la-Popie. Es un pueblo, la verdad, que precioso, ¿eh? En mi ranking personal de los pueblos de Francia, este está entre los 3 más bonitos, sin ninguna duda. Es un pueblo que está sobre una roca, sobre el río Lot, está en un sitio espectacular. El pueblo también tiene unas calles medievales preciosas. Lo único, sí quería mencionar que este pueblo también es un lugar muy turístico. Si vamos en temporada baja no hay mayor problema.
podremos acceder. Bueno, no hay algún problemilla hay, pero bueno, ya mencionaremos cómo acceder. Pero si vamos en temporada alta hay que quedarse sí o sí, porque no hay otra opción en el camping que hay en la parte baja, junto al río. Este camping tiene un espacio para autocaravanas. Tenía por aquí apuntado el precio. Si está a 1,5 kilómetros del pueblo y son 12 euros la noche. Aquí pues estaríamos igual a unos 20-25 minutos andando y cuesta arriba hacia el pueblo. Pero ya digo que en temporada alta no quedaría otra opción, porque el pueblo tiene una carretera que cruza el pueblo. No es que sea especialmente estrecha, pero con todo el mare magnum de gente que se monta aquí en verano, pues bueno, puedes pasar un ratito agradable. Si intentas pasar allí con un autocaravana un poco grande, pues también te puede quedar un recuerdo imborrable. Pero bueno, si vamos fuera de estas temporadas altas de verano, Semana Santa, en la parte alta del pueblo hay un aparcamiento, el Parking P5, donde yo he pernoctado. Mi autocaravana es tirando a pequeña, es más pequeña que la tuya. Una autocaravana grande pues igual podría tener problemas. Una pequeña cabe bien, pero una grande podría tener problemas. Si no, tenemos el otro aparcamiento, el Parking P6, que está un poquito más allá, donde sí podríamos. Aquí en cualquiera de los parkings nos cobran 5 euros el día. Y ya la noche es gratuito además. Sí, es curioso, ¿verdad? Es muy curioso que en determinados sitios no te dejan pernoctar, e incluso algunos, no estoy hablando de esta zona en concreto, en general. Esto es algo que por lo menos a mí, que soy usuario de autocaravana, me resulta muy, muy chocante. El que en algunos sitios no te dejen ni tan siquiera aparcar. En otros sitios que puedes aparcar, te cobran lógicamente el parking 5 euros durante el día, pero como esto que tú estás mencionando, de 7 de la tarde a 9 de la mañana es gratuito, es decir, te permiten pernoctar, pero además, como no van a estar controlándolo, pues no te van a cobrar por ello. Me resulta curioso, sí, es interesante, de verdad. Es curioso, bueno, sí. Son lugares además muy turísticos, que bueno, imagino pues que establecen unos parkings pues para sí, regular. Tipo disuasorios también, ¿no? Porque no se pueden meter los vehículos. Son disuasorios, claro, porque están fuera del pueblo, del parking más cercano, que es el P5. Bueno, hay otro más cerca del pueblo. Desde este P5 pues tendremos unos 10 minutos andando. Pero sí es curioso que de un pueblo a otro pues cambien tanto, ¿no? Pues un poco las regulaciones, ¿no? Tiene que ver, yo creo que el parámetro en común tiene que ver con que sea un pueblo masivo, turístico, muy, muy turístico. Entonces tienen que establecer, no estoy justificando nada, quiero decir que esto es lo que supongo que pasa por las cabezas del ayuntamiento, de las personas que dirigen el ayuntamiento. Bueno, pues limitar el acceso, sobre todo a vehículos que son grandes, pues o bien con parking disuasorios, o bien no dejando pernoctar, o bueno, yo creo que es esto, lo tienen todo vendido, es una zona muy turística y bueno, pues una autocaravana ocupa lo que 2 o 3 vehículos y no hace el consumo a lo mejor que ellos piensan de 3 vehículos. Digo que ellos piensan porque al final ya sabemos que hay un estudio en el cual los autocaravanistas por día, persona, el consumo es de 50 euros o más, es decir, y esto no es algo que los usuarios o no usuarios de autocaravana suelen gastar. Primero porque un autocaravanista o una autocaravanista lo que hace es que aparca, visita el pueblo sin tener ninguna prisa y eso le lleva a visitar las tiendas, a comprar el vino, el pan, que además pueden conservar en su nevera. Estas cosas que no terminan de caber en determinadas cabezas que creo que tienen mal estudiado el tema del marketing. Yo creo que en más de un sitio se dejan llevar por la visceralidad más que por el sentido común. Y por las influencias de los campings cercanos y todas esas cosas. No lo vamos a negar, eso existe. Y en este pueblo claramente existe. Sí. Aquí quería mencionar, antes de que se me olvide, los emplazamientos que hablamos para fotografiar. Uno sería junto al parking P5, el parking que mencionábamos que puede ser útil en temporada baja. Sí. Aquí tenemos una vista panorámica desde la parte alta, vemos el pueblo hacia abajo. Es un lugar adecuado para fotografía panorámica porque podemos sacar todo el meandro del río. Es un río además, en Francia hay muchísimos ríos navegables.
tú que has viajado por Francia lo habrás visto, hay mucho barco, mucho turismo por el río. Y este turismo es un río fluvial, sí. Visitado, sí, turismo fluvial. Y bueno, es un punto de vista muy agradable. Lo único, en invierno, pues como en otros sitios que hemos mencionado hoy, pues también se suele meter la niebla. Hay que tenerlo en cuenta. Yo fui aquí el año pasado, hace 2 años, en noviembre, y no pude sacar ni una foto. Bueno, saqué, pero ni una foto que valiera la pena por la niebla que hubo a la mañana. Pues tienes una fotografía con niebla en las fotografías que hemos incluido en ese plano que decíamos antes, maravillosa, con esa sensación de niebla que se está cerrando, se está echando encima. Impresionante. La verdad que el lugar es igual, reconozco que mis fotos igual no saben transmitir la belleza del lugar, pero es un sitio maravilloso, es un sitio muy bonito. Pues déjame que discrepe, aunque solo sea en este punto. Eres muy amable. Bueno, muy continuamos bien. Con los emplazamientos. El siguiente lugar, la siguiente propuesta, el siguiente punto para fotografiar, pues es junto a la iglesia. Este pueblo no lo hemos mencionado, pero destaca en la silueta, destaca la iglesia. Es una iglesia fortificada muy grande, y junto a la iglesia también hay un punto de vista muy, muy bonito. También podemos fotografiar la propia iglesia con el río y con el valle del río Lot. Y si las nieblas no son muy densas, también puede ser una fotografía espectacular. Sí. El sitio merece mucho la pena. Y bueno, vamos a mencionar ya para acabar, hay una ciudad, la ciudad de Cahors, muy cerquita de este pueblo, de Saint-Cyr-la-Popie, estará a unos 20 kilómetros hacia el oeste. Es una ciudad pequeña, muy bonita. Tiene como punto fuerte un puente medieval, el Pont Valentré. La verdad es que está surcada de puentes, porque claro, como está en un meandro... Está en un meandro, sí. Me ha parecido contar, he estado, antes de hacer el programa, de grabar, he estado mirando la población, porque Cahors la conozco, han estado mis hijos en intercambio en el instituto, y la conozco de foto. No, yo no estaba allí, ellos sí la conocen, pero yo no. Y he estado viendo que tienen numerosos puentes, no sé, debe haber como 4, 5, 6 puentes. Y uno de ellos, en concreto, el que tú estás mencionando, es una auténtica pasada. Me recuerda mucho, bueno, no es tan espectacular como este, pero me recuerda mucho a la población navarra Besalú. Tiene un puente muy parecido, he dicho Navarra, no, me parece que es catalana. Es Girona. Sí, justo, sí. Sí, tiene un parecido, sí. Y tiene un parecido, además es un puente además que tiene unas torres, pues imagino que serían para el cobro del Pontazgo. Es lo que te iba a decir, de acceso al pueblo. Son unas torres bastante esbeltas y la verdad que es un puente muy bonito. Rematadas medieval. Con pirámide. Sí, eso es. Sí. El pueblo este tiene además un sitio, yo lo descubrí en uno de mis primeros viajes por Europa, hace ya muchísimos años, sería el año 96, 97. Hay un mirador en la parte alta allá fuera del pueblo, el mirador de Saint-Cyr, que es un sitio magnífico para pernoctar. Es un merendero muy agradable, desde el cual tienes un balcón, tienes unas vistas sobre la ciudad de Cahors, unas vistas maravillosas. Ves todo el meandro a tus pies, ves toda la ciudad a tus pies. Y luego la ciudad también, el pasear por la ciudad de Cahors. Tiene su casco medieval, tiene una iglesia también, pues así muy fortificada, muy masiva. Es una ciudad muy agradable y es pequeña, es muy fácil de dominar, ¿eh? Puedes aparcar, hay un área de autocaravanas en la parte sur de la ciudad y te puedes mover andando tranquilamente. Y es una ciudad muy francesa y no sé, muy bonita. A mí siempre le tengo un cierto cariño a esta ciudad de Cahors. Veo que estás acompañado. Sí. Aquí se le ha oído gemir un poco al perrito, a mi perro Yura, que estará ya aburrida. Bien, bueno. Y con esto pues acabamos con este periplo. Hemos elegido estos pueblos, pero la verdad que podríamos haber elegido otros. Podríamos hablar sobre esta región pues durante horas, porque hay muchos sitios. Lo que es no mencionábamos al principio, la Liga de los Pueblos Más Bonitos de Francia, que es una liga además que fue iniciativa de un alcalde de esta zona, del alcalde de Collons-la-Rouche. En esta zona hay muchísimos pueblos encuadrados en esta liga y en muy pocos kilómetros, pues lo que decíamos al principio, vemos un pueblo medieval, vemos un castillo, vemos
pues maravillas por todas partes, en las que la autocaravana la verdad es que es perfecta para disfrutar de estos sitios y para visitarlos con calma y tranquilidad, ¿no? Como Sí, tiene que ser. sí. Además, déjame redundar o abundar un poco más en algo. Antes has mencionado que es una zona que está poblada desde hace miles de años. Y toda esta zona es muy rica en cuevas prehistóricas con pinturas rupestres, no voy a decir como Altamira, pero bastante próximas a ese tipo de arte rupestre. Las hemos incluido en este plano que indicábamos antes porque lo uno no está reñido con lo otro. Podemos hacer muy buenas fotografías, podemos viajar en autocaravana y a mí me gustan particularmente todo este tipo de turismo. Bueno, nos suele gustar decir que nos gusta la piedra monumental y la piedra natural. Y dentro de la piedra natural están también las cuevas prehistóricas. Y es una zona muy rica, es una zona bastante rica en hallazgos, en yacimientos de esta índole. Los hemos incluido en este plano que indicábamos antes, porque creo que merece la pena pues visitar estas fantásticas poblaciones y además enriquecerse culturalmente viendo estas maravillas del arte paleolítico, bueno, del arte rupestre en general. Sí, la verdad que sí, se me ha pasado a mí también hablar un poquito de esto, lo hablábamos antes de la grabación del podcast. Sí. Es una zona muy rica en restos prehistóricos. Antes lo mencionaba, ¿no? Lo hablábamos tú y yo. Los primeros restos del hombre de Cro-Magnon se descubrieron en esta zona, muy cerquita de Sarlat, del pueblo de Sarlat. Lo que es la edad magdaleniense en la prehistoria, pues también fue descrita en el abrigo de la Madeleine, que está también en la zona, y hay docenas de cuevas con restos prehistóricos, con pinturas rupestres, Hay un pueblo, no es un pueblo, es un sitio, la verdad que no sabría muy bien cómo describirlo, tú lo has incluido en el mapa, la Roque de Saint-Christophe, que es un acantilado que está como en terrazas, que ha sido habitado también, pues al igual que la Roche-Gageac, pues desde la prehistoria hasta la Edad Media, y es un sitio muy fácil de visitar y que es impresionante porque ves realmente cómo ha vivido la gente durante miles de años. Y lugares como este, pues hay otros muchos en la zona, pues lo que decíamos, el abrigo de la Madeleine, el abrigo de Cro-Magnon, hay mil cuevas que ya ni me vienen los nombres, la cueva de Lascaux, que es mundialmente conocida, siempre la comparan con la de Altamira. Y mencionas también un sitio, a mí me gusta mucho, no lo he incluido en el podcast, pero la cima de Padirac, lo he incluido en el mapa. Es un lugar muy bonito para visitar, ¿eh? Es una cima, aquí no hay restos prehistóricos, pero bueno, es una cueva natural, es una cima, es un agujero enorme, que bajas con un ascensor y luego abajo te montan en un barco y vas por un lago y luego acabas lo que es la excursión en un trenecito que te recorre ya la parte final de lo que es la cueva. Y para alguien que viaje con niños, que siempre pues es algo, bueno, complicado, hay que buscar siempre algún entretenimiento, pues la cima de Padirac, que es un sitio, pues yo creo que se presta claro que sí, da muchísimo para juego. Que los niños lo disfruten. Yo no tengo hijos, pero he estado aquí con mis sobrinas y la verdad que volvieron encantadas. Claro. Déjame hacer no sé si nos escuchará mucha gente y si tienen capacidad de decisión, pero creo que las administraciones españolas deberían tomar nota y mucho de cómo en Francia se cuidan todos estos hallazgos. Supongo que estás al corriente de ello, voy a pasar muy por encima, pero si un trabajador, un labrador, descubre en sus tierras una cueva, las declara. No hacen como en España, que no las declaran, porque si las declarasen le cierran el chiringuito, ni puede explotar la cueva ni puede labrar, y al final terminamos con sin patrimonio de esta índole. En Francia no es así. En Francia, si encuentras una cueva, tienes un hallazgo de esta índole, lo que hacen es te permiten que tú explotes esa cueva. Es decir, que si además ponen sus teléfonos personales a disposición, tú vas, les llamas, te enseñan la cueva y habitualmente pues tiene un coste mínimo, pero tienes la grandeza de que quien te lo está enseñando, que es el dueño de aquella tierra, ya sabe de
qué está hablando y te está contando la historia de aquello. Y lo estás visitando en petit comité con esta persona. Es como si fuera una excursión personalizada. Creo, insisto, que las autoridades españolas, Patrimonio Nacional, debería tomar mucha cuenta de la forma de explotación y de control que tiene Francia de estos hallazgos. Porque en España te puedo asegurar que hay muchísimas cuevas y que otras muchas no salen a la luz precisamente por esto. No, la verdad es que Francia es un ejemplo, ¿no? En cómo cuidan el patrimonio. Sí. Y bueno... y saben vender muy bien lo suyo, pero porque lo cuidan. Saben, primero de todo, saben apreciarlo. Correcto. A nosotros muchas veces nos cuesta sí. apreciar lo nuestro. Sí. Saben apreciarlo, saben cuidarlo. Sí. Tienen un sentido de lo comunitario. Bueno, acabas de tocar un punto importante. No, les ves allí viajando por Francia, al final pues te vas dando cuenta, claro. ¿no? Vas entrando en pueblos y vas viendo pues que hay carteles que llaman a, yo qué sé, vamos a cuidar los jardines del pueblo y quedamos un día y los cuidamos y hacemos una labor social. Tienen el sentido de la comunidad. En los pueblos pequeños, seguramente en la ciudad sea otra cosa. Pero lo ves que lo tienen, ¿no? Lo tienen interiorizado, seguramente sea algo de educación, ¿no? Desde pequeño al final, pues ves que tus padres, que todo tu alrededor cuida lo que tienen y tú al final te contagias de eso, ¿no? Igual aquí nos tenemos igual que quitar un poco de encima el cierto egoísmo que tenemos muchas veces, sí. Y buscar un poco más este sentido comunitario, ¿no? De comunidad. Eso es. Muy bien. Bueno, pues para rematar esto, sé que te voy a poner un compromiso, pero bueno, tenemos confianza. En las últimas fechas estamos, recomendando cosas. Y como tú eres oyente del podcast, sabrás de qué te estoy hablando. Recomiéndanos una película o una serie que sea de tu gusto, de tu agrado, algo que te llame especialmente la atención. Y a ver si no tenemos suerte de no repetir con alguna de las que hemos escuchado anteriormente. Bueno, el último podcast no lo he escuchado, así que igual repito. No lo sé. Bueno, sí he hecho mis deberes, sí que escuché el podcast y sí que me quedé con que les preguntabas por una película y sí que me he dedicado unos minutos pues a pensar en Genial. esto. Y la película, la verdad es que no me ha costado mucho elegirla. Es una película que en su día pues me marcó bastante. La película se titula Una historia verdadera. Es una película de David Lynch, no sé si la conoces. No. Es del año 99, 2000. Es la historia de un hombre mayor que le dan la noticia de que su hermano está enfermo y quiere ir a visitarle. Le separa de su hermano, no sé si 500 kilómetros o 1000 kilómetros, y este hombre no tiene otro medio para moverse que un cortacésped. Entonces se prepara su cortacésped, se hace un remolque, se prepara su caravana, digamos, y con el cortacésped recorre pues medio Estados Unidos para visitar a su hermano, ¿no? Y en su día, la verdad me impresionó, porque yo en aquella época, yo viajo con la furgoneta desde hace años, ya lo hemos comentado alguna vez, pero antes también viajaba mucho con la bicicleta. Yo hacía mucho cicloturismo con alforjas y esta peli pues me recordaba a muchas de las vivencias que había tenido yo con la bici y con las alforjas. Y la verdad que es una película, pues eso, tenía ese saborcillo, ¿no? Que me recordaba este mundillo. Y luego tiene algunos diálogos muy interesantes pues, sobre lo que es la vida, ¿no? Al final es un hombre mayor, en la parte final de su vida se va encontrando con diferentes personas. Bueno, no lo he dicho, bueno, el título de la película ya lo dice realmente, es una historia basada en hechos reales, ¿no? Es algo que ocurrió realmente. Esta persona, como digo, pues se va encontrando, pues hay una escena, por ejemplo, que acampa con un grupo de ciclistas jóvenes y alrededor de la hoguera los ciclistas le preguntan a ver qué tiene de positivo hacerse mayor, ¿no? A ver si eso que dicen de la experiencia, la serenidad, a ver si todo eso es cierto. Y el hombre les dice claramente que hacerse mayor no tiene nada de bueno, que no tiene absolutamente nada de bueno, que eso que decimos de la experiencia, la serenidad, la tranquilidad, que son... El que no se consuela es porque no quiere. Sí, la vi cuando era joven, ¿no? Tendría 30 años cuando vi aquella película y la verdad que me suelo acordar mucho de esa conversación, de ese diálogo de la película, me acuerdo mucho, ¿no? Ahora ya que vamos un poquito para mayores.
pues te acuerdas mucho de que hacerse mayor no tiene nada de bueno, por desgracia, no tiene nada de bueno. Bueno, yo es que soy un optimista enfermizo. Creo que es peor no hacerse mayor, Sí, no cumplir años. nadie es peor. Sí. Esa Seguiremos, solución pero es bueno, menos buena. al menos, pues no sé, iremos. O igual rebajamos nuestras expectativas, o no lo sé, no lo sé. Pero bueno, al Bueno, hay final que ir necesitas los acumulando recursos para encarar la vida. experiencias, sí. Sí, al final, esto de viajar en este tipo de vehículos que compartimos tú y yo, que este tipo de vivencias, lo que te hacen es ir acumulando una mochila de experiencias. Y al final, también es lo mismo que es la vida, ¿no? La vida no es otra cosa que ir pasando por distintos derroteros, por situaciones más fáciles, más difíciles, a veces súper complejas, a veces dolorosas, otras veces mucho más dolorosas y otras veces pues muy placenteras. Y eso es ir a viajar a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Ir acumulando experiencias. Que sí, este señor de la película diría que no tiene nada de bueno, pero insisto, yo soy un optimista enfermizo. Creo que el acumular experiencia nos tiene que hacer más sabios. No nacemos sabiendo, no sabemos nada cuando nacemos y vamos adquiriendo experiencias, talentos, no sé, saber hacer. Al final, bueno, Sí. creo que en el último segundo, en el último aliento de vida es cuando podremos hacer el balance de si realmente esto ha merecido la pena o no, ¿no? Pero bueno, no me gustaría terminar abajo, sino todo lo contrario. Creo que es interesante, por eso es interesante viajar y conocer Sí. muchas expectativas. Eso hace que perdamos ese egoísmo al que mencionabas tú antes. El viajar, conocer, ver que hay otras cosas distintas y que en la variedad es donde realmente nos hace grandes a la humanidad, porque todos no somos iguales. La diversidad es la que nos hace más grandes. Sí, no, así es. Y viajar, aunque es un tópico, ¿no? Que siempre se dice, la verdad es que abre la mente. Claro, Al final viajas, tienes que viajar con los ojos abiertos y con la mente abierta. eso es Eso lo digo siempre. fundamental. Y nada, que vas fijándote en los sitios donde vas parando, vas viendo cómo vive la gente, vas viendo cómo son. Siempre lo comparas con tu lugar de origen, ¿no? Porque es inevitable compararlo. Y Indudablemente, vas viendo las cosas buenas o no tan buenas que tiene cada sitio. Pero bueno, claro. por el camino al final vas aprendiendo y Sí. vas ensanchando tus miras, tu mente y aprendes, siempre aprendes. Muy bien. Bueno, antes de que nos sigamos Sí, estamos hablando filosofando, ya de filosofía, ¿eh? sí, y bueno, es interesante, la verdad es que es interesante. Josema, recomiéndanos un tipo de música que tú escuches o que hayas escuchado, algo que te mueva, bueno, que te guste. Ujú. Hombre, yo nací en el año 69 y lo que es mi adolescencia pues me tocó en la segunda mitad de los años 80. Entonces la música pues que ha marcado mi juventud pues es sobre todo el pop británico Ah, de esa época, ¿no? Pues qué bueno. grupos como U2, como The Cure, como Sí. The Waterboys, pues son un poco mi música más habitual, ¿no? Luego, evidentemente, pues abres el abanico, te abres a otro tipo de músicas y vas descubriendo muchas cosas. Últimamente me ha dado por descubrir la música de los años 70. Estos últimos años pues me he ido un poco hacia ese tipo de música, ¿no? Sí, Grupos como Led Zeppelin, como Fleetwood claro. Mac, como Sí, Roxy Music. sí. Y esa es un poquito mi música. Ya ves que es un poco lengua inglesa, música en castellano la verdad que escucho poquita. Ujú. Igual sería mi asignatura pendiente. Pero bueno, esa es la música que yo suelo escuchar, ¿no? El pop británico de los 80 principalmente. El Britpop, sí señor. Eso Sí, es, señor. eso es. Pues fíjate, yo te hacía un poquito más rockero y y a la vez, sabes estas cosas que uno se hace a la idea, ¿no? Y además, como te gusta mucho visitar Francia, también un poco la chanson francesa, ¿no? De los años 70, 80, que también hay Sí, cosas, referentes muy chulos y muy y interesantes. ya esas cosas. Bueno, ahí para equilibrar pues está mi novia, que a mi novia sí le gusta ese tipo de música. Fenomenal, sí señor. Bueno, pues quiero agradecerte, Josema, tu generosidad, tu gran trabajo y tu tiempo. Y quiero instar a todas las personas que nos están escuchando a que te sigan en tus redes sociales y vean
las maravillosas fotografías, que sí lo son, que haces y que cuelgas en estas redes. Déjame recordar tu usuario en Instagram, que es @tr_f_k. Es como traffic, pero sin las vocales, y hay que sustituir las vocales por guiones bajos. O, bueno, a unas malas, buscad en Instagram Josema Dieguez y no tiene ninguna pérdida. Sí, eso es. Algún día de estos, a ver si me lanzo a abrir mi página web, pero bueno, mientras tanto en Instagram es donde están mis fotografías. Tampoco tengo mucho, la verdad que no soy muy amigo de las redes sociales, pero bueno, lo poco que hay se puede encontrar ahí. Pues tienes fotografías maravillosas, de verdad que sí. Bueno, muchas gracias, eres muy amable, ya te he dicho. No, para nada, en absoluto. Tú eres muy humilde. Muchísimas gracias, Josema. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Si no te has suscrito, hazlo para no perderte ningún episodio. Y puedes seguir Fotorodando en iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, en la web de Academia de Fotógrafos y en la web de Fotorodando. También te agradezco tus comentarios en la plataforma donde escuchas los episodios de Fotorodando y que valores los episodios para que lleguen a más personas. Recuerda siempre preservar la naturaleza para poder seguir disfrutando de ella. Y planifica, viaja y disfruta. Te deseo muchos y buenos kilómetros de conocimiento y experiencias y muy buenas fotos. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta muy pronto, Josema, y disfruta mucho del viaje de Islandia. Vale, eso haremos. Te prometo que lo disfrutaremos. Ya te lo contaré. Ya te contaré a ver qué tal va. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Gracias.